Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a este programa especial, en el que juntos vamos a darle una mirada íntima y reveladora a una de las voces más destacadas de la literatura mexicana del siglo XX, la escritora Rosario Castellanos. Acompáñanos. En el marco del centenario de su nacimiento, el antiguo Colegio de San Ildefonso le rinde un homenaje a la también académica y diplomática a través de la exposición Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos Archivo Inédito, la cual nos lleva a explorar aspectos poco conocidos de una de las intelectuales más influyentes de su tiempo, pionera en el derecho de las mujeres y los pueblos indígenas. Su legado se extiende a géneros como la novela, la poesía, el ensayo, la dramaturgia y el periodismo, desde los cuales realizó una crítica aguda a las desigualdades y la exclusión social, siempre con amplia lucidez, sensibilidad y valentía. Así que sin más, vamos a comenzar con este programa especial conociendo a Rosario Castellanos, la mujer, la escritora y la universitaria. Mujer de ojos grandes y mirada penetrante, que desde niña observó las injusticias hacia los indígenas etzales y tojolabales en Chiapas. Su nombre es Rosario Castellanos, una de las máximas exponentes de la literatura mexicana. Estudió filosofía en la UNAM, donde desarrolló su vocación docente. También realizó estudios de estética en la Universidad de Madrid. Fue profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana y en universidades de Estados Unidos como Wisconsin, Colorado e Indiana. Humanista, irónica, directa y versátil, Rosario reflejó a través de sus obras la realidad de un mundo contemporáneo donde la identidad de la mujer estaba marcada por la visión masculina. Escribió 11 libros de poesía, 13 novelas, cuentos, ensayos, una obra de teatro y una compilación de artículos periodísticos. En 1948 publicó sus primeros poemas. Su primera novela fue Balún Canán, de 1957, la cual recibió el Premio Chiapas en 1958. Oficio de Tinieblas de 1962 fue otra novela catalogada como una de las mejores obras indigenistas, donde habla sobre la discriminación, la estructura social indígena en tiempos del cardenismo, la rebelión chamula y la visión de la maternidad entre estas comunidades. Lección de Cocina de 1971 y Álbum de Familia de 1972 son colecciones de cuentos donde se refiere al matrimonio y algunas costumbres de la vida cotidiana. También desarrolló una carrera diplomática importante al ser promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista. De igual forma, fue embajadora de México en Israel en 1971, cargo que desempeñó hasta su fallecimiento en 1974, cuando volvió a México para descansar en la Rotonda de las Personas Ilustres. Rosario Castellanos estuvo convencida de que la literatura es un campo de lucha y siempre se comprometió para darle voz a los más desprotegidos. Por eso su obra es un deleite y sigue abriendo caminos a la concientización de nuestro México. La Sala 21 del Colegio de San Ildefonso nos recibe con un gran archivo inédito conformado por documentos y diversos objetos personales que revelan parte importante de la vida y obra de Rosario Castellanos. Hoy vamos a recorrer la exposición Un cielo sin fronteras de la mano de la escritora Julia Santibáñez, quien también está al frente de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de nuestra universidad. Julia, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para conocer esta gran exposición. Cuéntanos un poquito qué es lo que nos vamos a encontrar en este primer núcleo y sobre todo, pues cuál es el origen de esta exposición, cómo llega este gran archivo a San Ildefonso. Gracias, Viri. Pues feliz de estar aquí para hablar, además de Rosario Castellanos. Bueno, esto empieza a gestarse en agosto del año pasado con la jornada Rosario Castellanos que hicimos para conmemorar los 50 años de su fallecimiento, varias dependencias universitarias. Vino Gabriel Guerra Castellanos, con él y con su esposa mantengo una amistad. Y entonces le dije a Gabriel, oye, tiene que haber algún inédito de tu madre, porque no se muere a los 49 años una escritora sin estar trabajando en algo. Correcto. Déjame ver, voy a buscar. Y entonces me dijo, pues no he encontrado inéditos porque
bueno, encontramos manuscritos, pero la letra es ilegible, como se puede ver aquí, pero sí hay fotos, hay muchas cosas, y de ahí empezó a gestarse hasta culminar con que estamos hoy aquí. Julia, encontramos estas piezas que nos reciben en la sala y sobre todo nos llama la atención la máquina de escribir. Cuéntanos un poquito qué es lo que significa, qué nos recibe aquí en la sala. Pues nos recibe la escritora, que es lo que queremos destacar en la UNAM. Ella fue alumna de licenciatura y maestría en filosofía, fue profesora en la UNAM, fue funcionaria universitaria, pero realmente lo que fue el centro de su vida fue la escritura. Lo que ella, digamos, en el papel en el que mejor se reconocía era como escritora. Y esta fue la máquina que ella se llevó a Israel consigo cuando fue diplomática. Y su hijo Gabriel nos dice aquí en una cita muy bella que cuando ella llegaba de la Cancillería se ponía a escribir. Y él oía el tac, 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 tac. Y cuando cesaba el tac, 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 decía, ahora sí puedo ver a mi mamá. Entonces, bueno, están sus lentes, están manuscritos de rito de iniciación, está la compra de una máquina de escribir. En fin, tenemos aquí a la Rosario escritora, que es realmente el personaje que queremos celebrar. Y es justamente la que vamos a reconocer en este programa. Julia, acompáñanos por favor a conocer más acerca del trabajo que ha hecho la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros para ver cómo ha influenciado pues justamente en las letras de las autoras jóvenes. ¿Te parece si vamos a verla? Vamos. Con estas palabras, Rosario Castellanos no solo denunció una desigualdad histórica, también transformó la escritura en un acto de resistencia. Hoy esas palabras siguen vivas a través de las plumas de muchas autoras que escriben para romper barreras. Desde esa misma inspiración, surge la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros, un espacio que busca continuar su legado. El principal objetivo es generar un espacio de pensamiento incluyente y diverso en torno a la memoria y al legado de Rosario de Castellanos, en el que las personas se sientan bienvenidas a formar una comunidad para pensar las literaturas y el género desde todas sus aristas y de la manera más flexible, abierta e inclusive posible. La estructura de la cátedra está conformada por 3 ejes. El primero explora la palabra género en 2 sentidos, como forma literaria y como identidad, incluyendo textos que no encajan en los moldes tradicionales y que surgen desde voces sexodiversas, protagonistas de las literaturas LGBTIQ+. El segundo eje recupera la herencia de Rosario Castellanos y su denuncia de la violencia hacia los pueblos originarios, por lo que la cátedra abre el diálogo con escritoras y escritores que escriben en lenguas indígenas. La elección de estos 3 ejes tiene que ver con que Rosario Castellanos fue una pionera en el tema del feminismo. Por tanto, estamos explorando temas que tienen que ver con el género en ese sentido, y también fue una pionera en visibilizar las opresiones sobre los pueblos originarios desde una mirada poco común, porque Rosario Castellanos lo que hizo fue humanizar en sus personajes a que estas personas originarias de los pueblos indígenas se mostraran como seres humanos igual que cualquier otro. Ahora sí que con virtudes, con defectos, con una complejidad que aparece en sus obras y que nos permite entender justamente su humanidad. Gracias a la apertura de estos espacios universitarios, la visión de la escritora de corazón chiapaneco sigue resonando por medio de círculos de lecturas, conferencias y exposiciones. Asimismo, Diana del Ángel, autora y testigo de estos cambios, recuerda cómo en su formación académica eran pocas las autoras que aparecían en los programas de estudio. En medio del dominio patriarcal, Rosario Castellanos brillaba como una excepción. Cuando tú lees su poesía, te das cuenta de que siempre está mirando las cosas pequeñas, ¿no? Y ella lo dice así, ¿no? Como que su literatura se basa en agarrar un hecho insignificante y por medio de la literatura, pues ponerlo en la conversación pública, ¿no? Entonces ella siempre está hablando de los animales o de la hierba o de las plantas pequeñas para decirnos que ahí hay algo importante, ¿no? Y que eso que es tan pequeño también está relacionado con nosotros como seres humanos. Si bien hay todavía muchas cosas en las que trabajar, ¿no? Y muchos espacios todavía, por ejemplo, hay que hacer todavía mucha conciencia sobre el cuidado, ¿no? Todavía se dan muchos casos de acoso, ¿no? O de abuso de poder, ¿no? De hombres a jóvenes.
mujeres, ya hay también más espacios y más oportunidades para que chicas, ¿no?, se quieran dedicar a la literatura. Van a ser 4 núcleos temáticos los que nos van a llevar a explorar el mundo de Rosario Castellanos, su infancia, el primer núcleo. Julia, cuéntanos de este, por favor. Bueno, este núcleo va de los 0 a los 14 años. Ella nace en la Ciudad de México y muy pocos días después se la llevan cerca de Comitán, donde su familia tiene 2 haciendas. Y toda la infancia y adolescencia, digamos, temprana de Rosario transcurre allá. Y quiero destacar un par de hechos. Uno tiene que ver con su hermano Mario Benjamín, con quien aparece en esta foto. Nadie conocía la cara de Mario, hasta ahora la podemos conocer. En la vida real sucede que cuando Rosario tiene 8 años y Mario 7, él muere. Y sus padres le hacen sentir, dice Rosario, que era una injusticia que el varón hubiera muerto y ella permaneciera viva. Esto deja una huella muy profunda de soledad, de necesidad de ser vista. Entonces, bueno, estamos viendo la cara de Mario por primera vez, quien además es un personaje muy importante en Baluncanán, la primera novela de Rosario de 1957, donde efectivamente la protagonista, que es un alter ego de Rosario, tiene un hermano Mario que muere. Entonces, bueno, un poco va por ahí la reflexión. Otro hecho importante tiene que ver con la reforma agraria de Cárdenas, que hace que a su familia terrateniente, pues súbitamente le cambie por completo la vida. Pero para Rosario significa como tomar conciencia de las injusticias que pues había normalizado, por supuesto, al ser una niña y claro, todo era así, pero ella va como cobrando una nueva manera de ver el mundo. Esta foto es bellísima, ella está pequeñita, vestida, disfrazada como de, no sé, de saltimbanqui, algo así. Me parece una foto súper enternecedora. Y en esta foto de acá tenemos a su papá con algunos de los indígenas, efectivamente, que trabajaban en sus haciendas. Entonces, desde aquí, tenemos las 2 constantes que van a estar muy presentes en la vida de Rosario. Por un lado, la muerte de su hermano y sentir que ella, por ser mujer, valía menos. Dice una cita que tenemos aquí en el muro, que nadie le iba a cuestionar un privilegio a Mario y era el ser varón. Entonces está uno de los ejes de Rosario, su absoluto interés por defender los derechos de las mujeres que ella padeció en carne propia, y en el segundo término, digamos, no cronológico, pero los 2 ejes. El otro es justamente la defensa de los pueblos originarios y el hecho de que para mediados del siglo XX era absolutamente normal tenerlos casi en una situación de esclavitud, situación por la que ella lucha toda su vida. Acontecimientos que la marcan a una edad muy temprana. Julia, vamos a seguir con este recorrido, pero nosotros vamos a hacer una breve pausa. Ya volvemos con más de la exposición Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito, aquí en el Colegio de San Ildefonso. Ya regresamos. Estamos de vuelta en este programa especial en el que estamos recorriendo parte de la vida y obra de una de las escritoras mexicanas más destacadas, como lo fue Rosario Castellanos. Y ahora, Julia, nos encontramos en el segundo núcleo, el momento más universitario de Rosario. Platícanos qué vamos a encontrar aquí. Este núcleo aborda, digamos que hasta los 22 años de Rosario, cuando ella viene de Comitán a la Ciudad de México, entra a la secundaria. Aquí tenemos fotos que son invaluables de la secundaria de Rosario, en la secundaria, donde además se corrigen datos. Siempre se había pensado que ella llegó a la Ciudad de México en el 41 y ahí tenemos la credencial que ya en el 39 está cursando la secundaria. Okay. Ella ya está escribiendo, ya ha publicado cositas aquí y allá, y este núcleo se llama Yo ya no espero vivo. Es una época de muchas emociones. Viene a estudiar, está enfrentándose a la capital enorme, y después de la secundaria entra a estudiar filosofía, bueno, primero Derecho y después filosofía en la UNAM, en donde va a cursar licenciatura y maestría en filosofía. Aquí la tenemos muy jovencita, en un acrílico precioso, y sucede también que se empieza a rodear de amistades, empieza a conocer gente que va a ser muy importante en su vida, y entre ellas Dolores Castro, de quien se hace amiga en la secundaria y es una amistad que dura toda la vida. De hecho, a ella le dedica su tesis de maestría.
que se publica en 1950 con el título Sobre cultura femenina. Entonces, bueno, pues aquí conocemos esta parte de Rosario donde empieza su relación con la universidad, una relación que va a durar todo el resto de su vida. Pues vamos ahora a entrar al tercer núcleo que se llama Mujer de Palabras. Y en este núcleo ya Rosario está más consolidada, aunque empieza este núcleo cuando ella tiene 23 años y suceden dos hechos muy importantes. Por un lado, se queda huérfana de padre y madre con diferencia de casi días o semanas. Y esto es un impacto muy importante para ella, 23 años y quedarse huérfana de los dos. Pero adicionalmente ese año publica sus primeros dos libros, Trayectoria del polvo y Apuntes para una declaración de fe. Es decir, ya su vocación está muy clara ahí, pero claro, tiene estos dolores de este duelo profundo que está viviendo. Al poco tiempo se enamora, conoce a Ricardo Guerra, se enamora de él, empiezan una relación pues de alto voltaje, diría yo, donde ella le escribe muchas cartas, ella es becada, ya por supuesto termina su maestría en filosofía con esta tesis sobre cultura femenina, que es el título del libro que se publica en 1950, es sobre cultura femenina. Y hace un viaje a España, y aquí tenemos una foto de Rosario con Dolores Castro, poeta mexicana también muy notable, van rumbo a España en el barco SS Argentina, porque a Rosario le dan una beca para hacer estudios doctorales en España y se va con su amiga Dolores Castro, de quien ya hablábamos en el núcleo anterior. Y también sucede que Rosario pues empieza a desarrollarse como casi todos los escritores y escritoras, pues en actividades alternas a la escritura, como, bueno, ya tenía la academia, pero también da conferencias, pero también escribe prólogos, pero también, en fin. Entonces aquí tenemos algunos de las pruebas fehacientes de esto, donde está dando una conferencia, donde le invitan a X, y tenemos una primera edición de Lívida Luz, que es un libro muy particular de su biografía, porque se lo dedica a una hija que ella pierde. Entonces, bueno, es un libro muy estrujante, emocionante también, donde estamos viendo su deseo de ser madre, un deseo que finalmente resulta pues fallido y que le duele profundamente. Entonces, aquí ya, digamos que el personaje, por supuesto, se va complejizando, digamos que se va haciendo una suerte de poliedro con varias facetas. Está la primera maternidad que no logra darse, está el amor hacia Ricardo Guerra, en las cartas que le escribe mientras va a España. Ahí empieza Cartas a Ricardo, el volumen que reeditó la UNAM el año pasado, pero también la tenemos ya como escritora con sus primeras ediciones y con todo este mundo que rodea la palabra. Este es el tercer núcleo, Mujer de Palabras, porque en uno de sus textos se pregunta y dice, ¿soy una mujer de ideas? No. ¿Soy una mujer de acción? Tampoco. ¿Soy una mujer de palabra? No. Mejor una mujer de palabras, así se autodefine. Me encanta, Julia, pues es una gran huella definitivamente la que ha dejado esta autora y me gustaría que nos acompañaras a ver la siguiente nota en donde justamente exploramos cómo ha sido la influencia de Rosario Castellanos en el cine. Vamos a verlo. Rosario Castellanos no solo trastocó la literatura nacional, sus palabras y talento también encontraron resonancia en el arte cinematográfico. Balún Canán, estrenada en 1976, y Oficio de Tinieblas, de 1981, fueron las primeras adaptaciones llevadas a la pantalla grande. Para entonces, Castellanos ya había fallecido. Es muy interesante que Rosario Castellanos publica Balún Canán justo en el año 57 y que tengan que pasar 19 años para que se pueda filmar por primera vez un texto de Rosario Castellanos. Eso nos habla de la profunda desconexión que la industria del cine mexicano comercial tenía alrededor de muchos autores mexicanos y mucho más de las autoras mexicanas, ¿no? Hasta el estreno de estas cintas, el cine mexicano solo había retratado el indigenismo superficialmente, con personajes infantiloides o violentos. Balún Canán y Oficio de Tinieblas lograron un retrato realista de la denigración indígena a manos de terratenientes, así como de los conflictos entre las propias etnias chiapanecas. Sin embargo, ninguna logró la profundidad de las novelas. Sería hasta 1988 que El secreto de Romelia abordaría con éxito otro tema recurrente de Rosario, la violencia patriarcal, donde una joven contrae nupcias con un médico. He venido a decirle hoy a su casa que Romelia no es digna de permanecer en mi casa porque no es virgen. Eso no es verdad. ¿Por qué? Tengo todas las pruebas a mi favor.
no me obligue a tener que hacerlo público. La adaptación de la cineasta Busy Cortés puso en perspectiva los problemas sociales y morales de Romelia en el México de los 30 y los vividos en los años 80 por su hija Dolores. El legado de Rosario Castellanos perdura en la actualidad a través del cine documental o de ficción que aborda temas como la equidad de género, particularmente de directoras como Tatiana Hueso o Natalia Beristain, quien en Los Adioses retrata la complejidad de Castellanos. Para las nuevas generaciones, yo creo que revisitar las versiones fílmicas de Balún Canán, Oficio de Tinieblas, El secreto de Romelia o Los Adioses es darse cuenta de la enorme deuda que tiene el cine mexicano con Rosario Castellanos y todo lo que le puede aportar pues a un cine mexicano que más que nunca necesita ideas, necesita conceptos, necesita ideas de ese tamaño de Rosario Castellanos para hacer un gran cine. Estamos entrando al cuarto y último núcleo de la exposición, ese relámpago momentáneo, ya con una Rosario Castellanos consolidada como mujer, como escritora. Julia, platícanos qué vamos a encontrar en este espacio. Muchísimo. Este es el núcleo más vasto, por obvias razones, porque ya es la mujer consolidada. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí varios de los libros que ella fue publicando. Hay que señalar, y es muy importante, que Rosario abarcó poesía, empezó escribiendo poesía, después Balún Canán en 1957, y luego se va básicamente a todos los géneros literarios. Tenemos ahí Oficio de Tinieblas, que es otra novela. Tenemos también Mujer que sabe latín, que es un libro de ensayos, donde ella analiza, desmenuza sus lecturas de autoras. Era algo muy atípico que una mujer publicara un libro sobre autoras. Hoy nos sonaría quizá nada sorprendente, en su momento no se acostumbraba. Bueno, pues Rosario decide hablar de las autoras que está leyendo, tanto contemporáneas suyas como de otros países, como anteriores, como Virginia Woolf, en fin. Entonces tenemos aquí como un conjunto de libros que nos van hablando de la amplitud de sus intereses, de la vastedad que ella va abarcando. Aquí tenemos su pasaporte entre, por supuesto, como en toda vida, pues lo profesional y lo personal pues se van entremezclando. Claro. Entonces aquí tenemos parte de vida personal y parte de vida profesional. Y de este lado, de manera muy importante, mencionaba yo que estudió licenciatura y maestría en filosofía en la UNAM. Es maestra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Después es nombrada por el doctor Ignacio Chávez jefa de información durante el primer periodo del rector Chávez, y cuando al inicio del segundo periodo él tiene que renunciar, ella renuncia en solidaridad con él. Y entonces se va a Estados Unidos a dar clases y tal. Cuando regresa a dar clases a la UNAM. Bueno, pues su vínculo con la UNAM también se ve aquí. Aquí tenemos algunas de las revistas de la Universidad de México en las que ella publicó. No es que son compilaciones que ahora se hacen a propósito de la exposición, no son cosas que ella estaba publicando, pues como toda escritora, pues en ese momento. Y aquí tenemos un ejemplar de Voz Viva de México que ella grabó con su propia voz leyendo sus poemas y que podemos escuchar al final en la sala de consulta. Y finalmente estos dos versos de Memorial de Tlatelolco, un poema suyo a propósito de la matanza del 2 de octubre. Termina con estos versos: recordemos hasta que la justicia se siente entre nosotros. Hasta ahí seguimos hablando y seguiremos hablando más de su relación con la AMLO. Claro, porque este último núcleo continúa hasta acá, en donde incluso encontramos pues a una Rosario con una huella feminista, Julia. Sí, en un inicio, como pasaba mucho, como incluso pasó hasta hace muy pocos años, decirse feminista era como cosa de cuidado porque se veía mal, odias a los hombres, eres no sé cómo y tal. Pero hacia el final de su vida, en Mujer de Palabras 2, que es la compilación de columnas suyas, me faltó mencionar también otro género literario que ella abarcó, fueron las columnas periodísticas. Y bueno, aquí en Mujer de Palabras, en algún punto dice: aunque yo siempre esté puestísima para defender la causa del feminismo, única por la cual estoy dispuesta a arrostrar el ridículo. Y de este otro lado tenemos pues la faceta más íntima, ¿no? La de la boda con Ricardo Guerra. Se casan finalmente en el 58 y Gabriel nace en el 61. Ahí está ella con Gabriel pequeñito en sus rodillas, y ella se hace de alguna manera cargo, cuando menos parte,
de los otros 2 hijos de Ricardo Guerra Castellanos, los que había tenido con Lilia Carrillo, Ricardo y Juan Pablo. Entonces son los 3 niños a los que Gabriel se refiere como sus hermanos, nunca sus medios hermanos, sino mis hermanos. Entonces Rosario un poco es mamá de 1, pero un poco mamá de 3. Entonces aquí tenemos varias imágenes que nos muestran también este costado de día de campo, en las vaquitas de Chapultepec, en cumpleaños, no sé qué, mientras por supuesto ella sigue publicando. Por ejemplo, aquí tenemos la primera edición de Salomé y Judith, de Los Convidados de Agosto. Rosario es una mujer tremendamente fructífera en su obra literaria. La padece porque dice que sí sufre de pronto, porque no sabe si quiere escribir esto o lo otro, no le sale lo que quiere, como suele suceder, pero es muy, muy prolífica. No solo, como digo, abarca prácticamente todos los géneros literarios, sino que lo hace en abundancia, además de tener una vida familiar y una vida de pareja, hasta que se divorcia de Ricardo Guerra. Y luego, en el 71, ella acepta la comisión de ser embajadora de México en Israel. Y se va para allá, Gabriel se va con ella y allá es donde fallece a los 49 años. Gabriel era un pequeñito. Yo nada más me pregunto cuántos autores, cuántas autoras a los 49 años dejan una obra tan sólida, tan vasta y que sigue dialogando con nosotros hoy. Muy pocos, muy pocas. Julia, pues muchísimas gracias por este recorrido, por adentrarnos un poquito más de una forma íntima y acogedora a la vida y obra pues de una de las exponentes autoras mexicanas más importantes de la literatura contemporánea. Muchas gracias por acercarnos a la Rosario Castellanos, mujer, escritora y universitaria, y gracias también a todos los que pues han hecho posible esta exposición. Quiero señalar 2 cosas. La Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros, que pertenece a la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, todo el tiempo está teniendo actividades en torno a Rosario Castellanos en este año, pero también en torno a feminismos, a letras de la sexodiversidad, a pueblos originarios. Entonces acérquense a nuestras redes sociales y ahí van a poder conocer todo esto. Y al final ya no se las vamos a mostrar, pero tenemos una sala de consulta donde pueden leer, se pueden sentar 3 horas si gustan, si no hay mucha gente, a leer varios libros, muchos libros de Rosario, a escuchar su voz leyendo sus poemas, a ver programas que TV UNAM ha preparado sobre ella. Así que la exposición no termina aquí, sigue en la sala de consulta y sobre todo ojalá siga en su casa, leyendo a Rosario Castellanos. Gracias. Julia, te agradecemos muchísimo y pues antes de terminar este recorrido vamos a escucharla a través justo de la colección Voz Viva de México. Este es un pequeño fragmento del poema Epitafio del Hipócrita, en voz de Rosario Castellanos. Epitafio del Hipócrita. Quería y no quería. Quería con su piel y con sus uñas, con lo que cambia y cae. Negaba con sus vísceras, con lo que de sus vísceras no era aserrín, con todo lo que latía y sangraba en sus entrañas. Quería ser él y el otro. Siamés partido a la mitad, buscaba la columna de hueso para asirse, colgar su cartilaginosa consistencia de hiedra. Mesón desocupado, actor, daba hospedaje al agonista. Gesticulaba viendo su sombra en las paredes, deglutía palabras sin sabor, eructaba resonando en su vasta oquedad de tambor. Ensayaba ademanes, heroico, noble, prócer, para que al desbordarse la lava del elogio lo cubriera cuajando después en una estatua. No a solas, nunca a solas, dijo el brindis final, alzó la copa amarga de cicuta, mas no bebió su muerte, sino la del espejo. Estamos llegando al final de este programa especial desde el antiguo Colegio de San Ildefonso, en donde a través de la exposición Un cielo sin fronteras, Rosario Castellanos, archivo inédito, hemos podido adentrarnos más a la vida y obra de una de las escritoras mexicanas más destacadas de la época contemporánea.
una muestra que nos ha permitido explorar el mundo a través de sus ojos y de sus palabras, las cuales siguen haciendo eco en las nuevas generaciones de lectores y lectoras, gracias a una obra que combina rigidez, sensibilidad y un pensamiento crítico que no pierde vigencia. Nosotros nos despedimos, pero nos encontramos en una próxima emisión, ya lo sabes, para que juntos sigamos dándole una mirada a nuestra universidad. ¡Hasta entonces! Día Internacional de la Danza 2025. Danza UNAM te invita a disfrutar de una jornada especial de talleres y puestas en escena que celebran el arte del movimiento en todas sus expresiones para contemplar y compartir su lenguaje universal. Concierto especial Redes de OFUNAM. Disfruta la proyección de la clásica película Redes de 1936, acompañada de la interpretación en vivo de su música original a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Sábados cuánticos en Universum. En el marco del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, Universum presenta una serie de charlas sobre el impacto que esta disciplina tiene para solucionar problemas de salud y ambientales. Centinelas y burbujas. Adéntrate en esta exposición del Museo Universitario del Chopo, que crea un espacio de conexión y meditación con la Internet a través de piezas que invitan a cuestionarnos sobre nuestra navegación por la red.